Continuando con las ponencias, tenemos el sexto punto, que es el uso de la fuerza legítima, defensa y cumplimiento del deber. Como expositor tenemos al doctor Álvaro Román. Por favor, se le otorga 15 minutos. Ahí está, no, ya. Buenas tardes, les pido mil disculpas el atraso. Siempre el tráfico es un poco que nos lleva a ver tiempos, ¿no? Bueno, el tema que me han asignado es este asunto de la… Más creo yo es ver cómo el cumplimiento del deber o el deber legal, como está establecido como causa de justificación, se puede valorar como una forma de exclusión de la antijusticia en la conducta de los personeros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Servicio Penitenciario, ¿no? Bueno, yo primero quiero partir que tanto la legítima defensa como el cumplimiento del deber o el deber legal tienen una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque, como dice el maestro Luzón Peña, los requisitos que se establecen en la legítima defensa son para un ciudadano común, no entrenado, ¿no? Son de mucho más nivel, como se dice, de exigencia, ¿no? Y por lo tanto, él sostiene, y yo acojo ese criterio y por eso lo expongo, que cuando se habla de deber legal o cumplimiento del deber, la causal es un poco más de mayor exigencia. ¿Por qué? Porque el personal de Fuerzas Armadas, el personal de Policía Nacional y de Servicio Penitenciario reciben entrenamiento y por lo tanto al recibir entrenamiento se les debe exigir mucho y los límites que se le pone en ese momento para que la causal sea parte de una forma de exclusión. Entonces, por ese motivo no podemos decir que cuando el policía o el de las Fuerzas Armadas realiza una acción de protección de sí o de un tercero en un momento de actos de servicio, ¿no?, se pueda asemejar como una legítima defensa. Entonces, partiendo de esta diferencia entre legítima defensa y cumplimiento del deber o deber legal, creo que ese es lo que nosotros nos llama y por eso el tema ha sido el que me han asignado, ¿no? Entonces, bajo ese paraguas, yo considero que cuando nosotros trabajamos con esta causal o con esta forma de excluir la antijusticia, el deber legal está dentro de las 4 causas de justificación que establece nuestro código, que son la legítima defensa, el estado de necesidad, la orden de autoridad competente y la última, que es el deber legal. El deber legal, como bien lo establece, yo sostengo que el deber es una forma democrática, ¿no? Es diferente a la obligación. La obligación es imposición. El deber, en cambio, nace de la propia norma constitucional y de que como ciudadano tú tienes un deber jurídico como ciudadano de cumplir la ley y la Constitución. Y así lo establece el artículo 83 de la Constitución. Nosotros ahí tenemos los deberes como ciudadano y por ese motivo tenemos derechos y deberes, ya no tenemos derechos y obligaciones. Entonces, por eso hay que corregir ese lenguaje jurídico, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto, el deber legal, al tener yo, siempre digo, hay que tener una norma, ¿no? Una norma que nos determine cuál va a ser nuestro nivel de actuación. Y por eso es que en ese momento se establecen requisitos que debe haber la norma para poder actuar. Entonces, si nosotros trasladamos al deber legal, el deber legal tiene varias características, varios elementos que deben ser cumplidos. Por ejemplo, el primer elemento de cumplimiento es que el ciudadano que pertenece a las Fuerzas Armadas, al Servicio Penitenciario y a la Policía Nacional, estén en acto de servicio. Entonces, el acto de servicio se debe comprender en el artículo 30.1, tanto acto de servicio propio como acto de servicio impropio.
Entonces, ¿cuál es el acto de servicio propio? Es cuando está en jornada laboral y el propio código delimita que va desde la casa hasta el lugar de trabajo y desde el lugar de trabajo hacia la casa. Ese es el acto de servicio propio. El acto de servicio impropio es cuando el funcionario o el ciudadano se encuentra en uso de vacaciones o en uso de alguna licencia de descanso, ¿no? De permiso médico, lo que sea, ¿no? Es decir, no está en una jornada realmente de laboral. Entonces, y ahí hay que entender por qué el ciudadano también tiene un deber legal fuera de su jornada de trabajo. Acuérdense, muy jóvenes, pero cuando uno era, yo recuerdo que cuando uno acudía, es la diferencia entre el soldado y el policía. El soldado siempre es 24/7, esa era la estructura de su formación, pero los policías, cuando terminaban su jornada laboral, ellos no activaban su actuación como policías. Ellos decían, yo soy de Franco, y no había poder humano de hacerlos actuar. A raíz del año 2007-2008, con el ingreso del expresidente Rafael Correa, comienza a cambiar esta filosofía, y fundamentalmente creo que se sostiene en el servicio público de seguridad. Y claro, el servicio público de seguridad es un servicio público permanente, es como bajo ese aspecto nosotros tenemos que al ser un servicio público permanente la seguridad no está en juego en decir yo no tengo que actuar porque estoy descansando, no. Es como la justicia también tiene una actuación de 24/7. Entonces, bajo ese aspecto, ese ciudadano tiene que estar en un acto de servicio. Al estar en un acto de servicio, ya está dentro de este marco que vienen las 3 categorías que tiene el propio código, que es legalidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces, la legalidad le cubre al funcionario cuando su actuación lo hace un acto de servicio y siempre y cuando tenga una misión constitucional. La misión constitucional, por ejemplo, de la policía es seguridad ciudadana, orden público y protección de derechos. Entonces, bajo ese ámbito, ¿no?, estamos viendo que encontramos que la seguridad siempre es una misión, un deber del Estado, ¿no?, de brindarnos, y así lo ha dicho, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su primer fallo de Velázquez Rodríguez, ¿no?, en el que dice, sí, el Estado tiene que mantener seguridad, y ahí está el justificativo del poder punitivo. Y el poder punitivo, desde la sentencia de Velázquez Rodríguez, ya le reconoce que el Estado tiene este poder punitivo de sancionar, de perseguir y de dar seguridad. Entonces, esto está en discusión, pero esa seguridad tiene un límite, tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Justamente ahí se pone una categoría, la libertad. Aquí Corte Interamericana pone la dignidad humana, ¿no?, y el respeto al ser humano como tal. Es decir, yo te brindo seguridad, pero tú tienes que respetar la dignidad humana. Y la dignidad humana es esta categoría ético-política o ético-social que yo establezco como un criterio ético, que es el límite. Y ya vemos que en el preámbulo de la Constitución, como en el propio Código Orgánico Integral Penal, el sustento nuestro es la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana va implícito todos los demás derechos, ¿no? Libertad, honra, intimidad, todos los demás. Entonces, esta seguridad se contrapone a la dignidad humana. Entonces, cuando se contrapone a la dignidad humana, el ciudadano que tiene la potestad de seguridad tiene que enfrentarse a este ámbito, o tiene como límite, primero como límite y segundo como vínculo. Acuérdense que el garantismo establece que los derechos del ciudadano son límite, pero además son vinculantes al poder. Entonces, no es que solamente funcionan como límite, sino funcionan como vinculante en cuanto a todas las resoluciones o decisiones que debe tomar el sector estatal, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto, la legalidad está cubierta, le dice, sí, tú tienes que actuar, estás actuando bajo la seguridad ciudadana, bajo el orden público y bajo la protección de derechos. Entonces, cuando tiene esa actuación, nosotros, acuérdense, ustedes todos tienen en su cabecita
tienen los niveles progresivos del progresivo, ¿no? Entonces, ahí nace ese deber de actuación por parte del funcionario. Y claro, y esa legalidad hace que esos actos de servicio que son legales, porque también el funcionario público puede hacer actos ilegales. Entonces, tanto el privado como el público hacen actos ilegales. Pero si yo cumplo que eso es un acto de legalidad, es decir, el ciudadano, el militar, el policía actúan dentro de un momento en el que, por ejemplo, si tenemos una manifestación, un desorden público, tienen primero la orden legítima, porque van a salir con órdenes de sus superiores, y segundo, tienen ese deber que se confluya tanto la orden del superior, que es una orden legítima, ¿no? Tienen que dar cumplimiento, pero esa orden legítima también tiene límites, porque el general, el jefe de operaciones, no es que les dispone que salgan a matar, no les dispone a que lesionen al ciudadano. La primera misión es respetar la dignidad humana y el criterio es la neutralización del ciudadano. Entonces, en el ambiente de la legalidad viene el otro criterio que es la necesidad. Entonces, este acto de la necesidad es sumamente importante, pero ¿por qué es importante? Porque claro, cuando nosotros comprendemos la necesidad es que yo tengo que ver que no me queda otra alternativa para actuar, pero esa actuación tiene que estar enmarcada con un juicio ex ante y un juicio ex post. ¿Cuál es el juicio ex ante? En este juicio ex ante tiene que establecerse que la calidad de instrumento, o yo siempre digo que la necesidad tiene este límite de racionalidad instrumental, en el sentido que cuando yo tengo la racionalidad, tengo que buscar el medio que debo cumplir para poder hacer el cumplimiento de mi deber legal, ¿no? Entonces, la normalización del ciudadano. Entonces, que yo ahí digo, cualitativamente es la elección del instrumento con el que tengo que actuar. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del caso Velastegui-Mascarilla. Cuando se hace la evaluación en el juicio y hay toda la motivación de la sentencia, justamente el ciudadano Velastegui baja la escopeta y escoge la pistola que estaba en su cinturón. Entonces, en ese momento el ciudadano Velastegui tiene una capacidad de racionalidad, porque está dando la reflexión ante una situación de crisis, y en ese momento lo que está haciendo es eligiendo el arma o el instrumento menos gravoso. Entonces, en ese momento baja y elige la escopeta y elige la pistola. Pero la siguiente escena es que el rato que levanta la pistola, el ciudadano Padilla se da vuelta y sale corriendo. Entonces, ¿qué tenía que evaluar la racionalidad? En ese momento, la necesidad, había la oportunidad de elegir o disparar. Me parece que en ese momento el ciudadano Velastegui lo que tenía que hacer es detenerse. ¿Por qué? Porque ya no había el peligro, ya no había la necesidad del acto como tal. Por ese motivo es que creo yo que había la necesidad. Perfecto. Y el tercer elemento, entonces por eso el caso Olmedo de Riobamba es mucho más grave, ¿no? Porque sabemos que sale corriendo, el policía Olmedo sale corriendo atrás, desaparece completamente la necesidad y dispara 7 tiros por la espalda, ¿no? Entonces yo creo que ahí no hay una racionalidad en su actuación. Y ahí viene la tercera categoría, que es la proporcionalidad. La proporcionalidad justamente es, para terminar, yo siempre digo que la proporcionalidad tiene que relacionarse con el asunto del exceso. El exceso de actuación o de utilización del instrumento para cumplir mi deber de actuación. Entonces, en ese momento, cuando ya establezco, y ahí te entraría el juicio ex post, es cuantitativo, es cuántos disparos hice necesarios para poder establecer mi proporcionalidad y mi actuación. Entonces, bajo esos aspectos, y por eso es que estos 3 criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad tienen que ser siempre evaluados en cada uno de los niveles que nosotros vemos. Ya le va a explicar aquí Emilio, que es más experto que mí. Entonces, en ese aspecto tenemos digamos,
la verbalización, el contacto físico, digamos, el uso no letal de armas y armas letales. Y todos los niveles siempre tienen que ser valorados bajo estos 3 criterios: legalidad, necesidad y proporcionalidad. No se pueden eliminar, tienen que ser evaluados. Por ese motivo creo que ha hecho bien el código establecer criterios adicionales para que nosotros podamos entender cómo se debe, el Estado, cómo debe hacer este uso legítimo de las armas. Eso sería mi aporte. Muchísimas gracias, doctor. Pablo.